Vigilancia en Salud Pública de la Dirección de Vigilancia y Atención a Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud les da la bienvenida a esta serie de seminarios en educación continuada. Para el día de hoy abordaremos el tema de control de brotes de difteria para la era pospandémica. Como lo revisamos en la sesión anterior, a causa de la pandemia, los programas de vacunación regular en nuestros países fueron fuertemente impactados y como consecuencia el número de susceptibles a varias enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna ha aumentado en el último año. Observamos un inusual comportamiento de migración que supone una disminución de condiciones sanitarias y hacinamiento que pueden aumentar la probabilidad del resurgimiento de brotes y con esto el aumento de la mortalidad, principalmente en los más vulnerables. Esta sesión está dividida en dos. La primera parte que veremos hoy tiene como objetivo conocer los aspectos más importantes a reconocer sobre los aspectos clínicos y de diagnóstico de la difteria. La segunda parte, revisaremos los aspectos más importantes para el control de brotes de difteria y la respuesta adecuada de este sistema de vigilancia en salud pública. Antes de iniciar, damos las gracias al Hospital Erasmo Meós de Cúcuta, en norte de Santander, y al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos por el acompañamiento permanente a nuestro país en estos temas tan relevantes, y agradecimientos especial a los expertos que nos acompañan hoy, el doctor Andrés Arias y las doctoras Ingrid Macal y Marisa Freire. Agradecemos a todas las personas que se encuentran participando en esta sesión. En el chat encuentran el registro de asistencia. Es importante que lo llenen para que se les puedan enviar las presentaciones. Los micrófonos y cámaras se encuentran inhabilitados para evitar interrupciones involuntarias. Si se tienen preguntas, pueden colocarlas en el chat y al final de la sesión los expertos darán respuesta en la medida en que el tiempo lo permita. Para iniciar la jornada del día, nos acompaña el doctor Andrés Arias, quien nos hablará de los aspectos clínicos de la difteria y nos compartirá parte de su experiencia en el último brote registrado en Colombia. El doctor Arias es médico pediatra, especialista en infecciones en el Hospital Universitario Erasmo Meós de Cúcuta. Ahora nos acompañará la doctora Maritza González, quien dará inicio a la reunión. Muchas gracias. No lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Aló. Buenos días. Ahora Buenos sí. días a todos y a todas. En nombre del doctor Giovanni Rubiano, nuestro director general, reciban un cordial saludo. Nuevamente recordarles el propósito que tienen estos seminarios que estamos realizando periódicamente, tratando de actualizarnos en los temas relacionados con la vigilancia en salud pública. Nuestro interés especial no es generar lineamientos de la vigilancia, sino poder recibir retroalimentación que sirva como un insumo para la reflexión de nuestro quehacer en vigilancia o que nos permita resolver algunas dudas que podemos tener en el abordaje de la investigación epidemiológica de campo, de la investigación de brotes, de las pruebas de laboratorio, de la toma de muestras, del envío de muestras a los laboratorios de referencia, entre otros, aprovechando la experiencia que tienen otros en el abordaje clínico de los casos, en la aproximación epidemiológica de los mismos y en las estrategias de control general. Entonces, repito, este no es un escenario en el cual esperamos dar lineamientos, sino que es un escenario en el cual recibimos la voz de otros para poder retroalimentarnos.
De esa misma manera, este es un escenario abierto, ya nos acompañan más de 300 personas que hacen parte no solamente de la red de notificación, que incluye secretarías de salud e instituciones de salud en Colombia, sino adicionalmente las personas en entrenamiento y de los servicios de vigilancia de los países de la región afiliados a través del mecanismo de RECSUR. Agradecemos mucho que puedan participar en este escenario. Yo quiero solamente dejar algunos elementos claves antes de darle la palabra a nuestros invitados. El primero de ellos es que estamos hablando de que la difteria es un tema que sigue rondando en nuestra región y tenemos casos en Venezuela y hemos tenido de manera intermitente casos en otros países de la región. Es decir, en cualquier momento la difteria puede reemerger en nuestro país y puede reemerger en cualquiera de nuestros territorios. Y eso está aunado o relacionado muy fácilmente con las coberturas de vacunación y los colchones de susceptibles que pueden haber en muchas regiones de nuestros países, que hacen necesario la reflexión sobre el hecho sensible de que la difteria se puede convertir, como ya lo mencioné, en un evento reemergente en cualquier momento. El tercer elemento en que me quiero detener es la necesidad de entender que la difteria tiene una característica y es que los clínicos no nos enfrentamos cotidianamente a ella. Entonces, como quienes hacen clínica no han visto casos de difteria, es necesario que otros que han tenido contacto con difteria irradien su conocimiento a partir de lo que fue su experiencia al abordar un caso particular desde la atención clínica. Entonces, parte de nuestra invitación pasa por poder identificar el cuadro clínico general de la difteria y en tenerlo entre sus impresiones diagnósticas en aquellos niños que tengan una infección de vías respiratorias altas y que puedan de alguna manera evolucionar tórpidamente en su estado clínico. Lo cuarto y no menos importante es que la investigación epidemiológica de campo, cuando hablamos de difteria, tiene más matices, porque me habla de estados portadores, me habla de la necesidad de brindar profilaxis y sobre todo me habla la necesidad de actuar lo más rápido posible. Entonces, para nosotros ese tema de difteria es un tema central en nuestras discusiones sobre el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública y por eso lo ponemos a colación hoy en este seminario que va a estar dividido en dos partes. Recuerden que estos seminarios están grabados en el YouTube del aula virtual del Instituto Nacional de Salud, en el cual ustedes después, mucho tiempo después, pueden poder disponer de las personas este material que puede ser un material muy útil para el entrenamiento. Finalmente, agradecer a todo el grupo de formación de talento humano en cabeza de la doctora Marisa González y de Patricia Salas, que ha estado liderando toda la organización académica del evento, y a los compañeros de tanto del Hospital Erasmo Meos como de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, quienes nos acompañan hoy. Tendremos una segunda parte en la cual algunos compañeros de la Organización Panamericana de la Salud nos estarán complementando algunos de los temas vistos por hoy. Entonces, les agradecemos que estén atentos a la convocatoria, a este segundo momento de este seminario sobre el control de brotes de difteria en la era pospandémica. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿cómo están?
Buenos días. A continuación nos acompaña el doctor Andrés Arias, quien nos hablará entonces de los aspectos de difteria y nos compartirá parte de su experiencia en el último brote registrado en Colombia. El doctor Arias es médico pediatra, especialista en infecciones en el Hospital Universitario Erasmo Meós, en Cúcuta, norte de Santander. Doctor Andrés tiene la palabra. En este momento no estamos viendo su presentación. Hola, ¿cómo está? Perfecto, ya la comparto. Permítame un segundo. Compartir. Por favor, me informan si ya la está viendo. En este momento sí, no la puede ampliar, doc. Ya, perfecto. Permítame un segundo. Listo. Bueno, mi nombre es Andrés Arias. Bienvenidos. Difteria, me corresponde mencionarles algo de la parte clínica en difteria, pero lo más importante que quiero que se quede hoy es este mensaje: estar preparados. Vamos a ver por qué y pues parto de esto. No tengo realmente para esta conferencia ningún conflicto de interés, pero vamos a partir por este caso clínico. Colombia al menos tuvo un último caso reportado, un último brote a 2019, desde entonces no hemos tenido más casos, pero como sabemos, sí, y ya casos activos todavía en zonas muy cercanas, como lo es Venezuela. Entonces, este fue una escolar, mujer de 5 años, natural de Venezuela, que llegaba con un esquema aparentemente de vacunación completo, con un cuadro de 2 días de odinofagia intensa, fiebre, sin otro síntoma, y consulta porque le ven un poco hinchado el cuello, si ven acá algo de edema a nivel cervical, con ingesta sin disfagia, hacia esta placa que ven acá, fibrino purulenta, blanco grisácea, por el momento pues sus primeros 2 días más blanquecina, realmente con planos que se ven adheridos, un borde periférico eritematoso, y vivía en hacinamiento 5 personas en una casa y era la única niña en casa referida con esos síntomas y al parecer el esquema de vacunación completa. Cuando se reinterroga, realmente se verifica el carnet de vacunación. A la edad debería haber tenido ya penta completa, al menos las 5 dosis o el esquema primario de 3 dosis y 2 refuerzos, pero tenía solamente 2 dosis en la evaluación completa del carnet y pues se encontró llamativamente todo lo que describimos semiológicamente y se envió muestra para confirmación de un cuadro de difteria. En su primer momento, la sospecha diagnóstica inicial fue, ya habían consultado el día anterior, habían recibido esquema con amoxicilina, pero por ante la no respuesta habían consultado. Entonces, es un abrebocas para que hablemos de esta toxicosis. Y importante, no solo el paciente que lo presentó, en la literatura tanto adultos como niños lo pueden presentar, pero miren cómo la población pediátrica es una población que en su momento previo a la vacunación era visiblemente la más afectada a este ángel estrangulador de los niños. Si nos devolvemos y vemos un poco cómo es esta placa, que más o menos al día 5 a 7 empieza un desprendimiento parcial o total, que dependiendo de la fase inflamatoria en la que esté puede generar bloqueo de la parte de la vía respiratoria de los niños. Entendemos por qué esa denominación del ángel estrangulador. Llevamos 202 años de reconocerla ya como enfermedad, al menos unos 190 de haber descubrido el agente patógeno. He logrado cultivarlo
y haber purificado la toxina que genera las complicaciones más graves que llevan a generalmente la mortalidad, como la miocardiopatía. En su momento, miren la incidencia prevacunas, 100 a 200 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto aumentaba, por supuesto, en zonas donde los factores de riesgo del caso clínico que les mencioné se unían aún más: hacinamiento, pobres recursos y un saneamiento básico inadecuado. Cuando hablamos de difteria, no solo hablamos de la importancia como el ángel estrangulador de los niños, de la importancia en carga en salud pública, en mortalidad, sino en el impacto que tuvo desde la vacunología, siendo una de las primeras patologías inmunoprevenibles que, junto a la mejora en las condiciones de saneamiento público, realmente han hecho que tengamos en general control de la enfermedad, no epidemias, pero sí así endemias en ciertos países donde no se logra la tanto en población objetivo, que sería pues la primera infancia, como en ese adulto o adulto mayor que no logró su vacunación completa o su serie completa, no tiene al menos 3 dosis y también se convierte en un posible caso susceptible de padecer la infección, generar la enfermedad y ser un foco de transmisión. Y veremos cómo en esta toxicosis, pues la transmisión o ese contagio puede ser prolongado y no aplica necesariamente como enfermedades agudas o hiperagudas bacterianas diferentes a la difteria. Aún no la consideramos erradicada. Para, digamos, prevenir epidemias se requiere cobertura de más del 80%, pero para pensar en control de endemias, lo ideal es tener al menos un 90-95% de la población susceptible a vacunar. ¿Qué es entonces la difteria y qué la hace diferente a la definición clásica de una infección que su mecanismo lo induce los factores de virulencia y no exotoxinas necesariamente? Básicamente la expresión de una toxina que puede generar, como mencioné ya, miocarditis o neuritis, y esto lo convierte ya en una enfermedad de doble afección. Cepas no toxigénicas que pueden generar la formación de esta membrana, ¿cierto? O manifestaciones cutáneas, y cepas toxigénicas que no solo llevan a manifestaciones clínicas de la enfermedad leves, sino ya al cuadro inducido pues por este proceso de falla o de afección cardíaca. Inflama básicamente las membranas mucosas, casi siempre las vías respiratorias altas, y pues esta producción de exotoxina la hace de un comportamiento diferente a bacterias pues comunes en la práctica médica diaria. Aislar el microorganismo no significa que esté expresando la toxina, por eso más adelante veremos con los CDC en metodología diagnóstica que difteria y el impacto que tiene la toxina en los pacientes, y por eso la terapia dirigida también con antitoxina y con antibiótico para tratar de mejorar el pronóstico en estos pacientes. Miren la dosis letal, 130 microgramos por kilo, una dosis relativamente baja, por eso puede tener una alta mortalidad, cercana al 40-30% en ausencia de un tratamiento oportuno. Y recordar que la sospecha clínica, y por eso hoy la difteria, es la que nos debe orientar la sospecha para activar alarmas, activar la ruta en cada uno de nuestros países de alerta a nuestras secretarías de salud, nuestros institutos de salud, para lograr o buscar diagnóstico o aislamiento del microorganismo y garantizar un oportuno tratamiento no solo al paciente que consulta, que pudiera ser el caso índice, sino ampliar la probabilidad de búsqueda a todos los contactos que se puedan beneficiar de la terapia profiláctica. Pues a diferencia de lo que usualmente vemos, donde los cocos gram positivos son los de mayor interés en la vida diaria del médico, este es un bacilo gram positivo y escapa de la definición de los otros bacilos gram positivos que usualmente consideramos contaminantes. Este sí es un verdadero patógeno. En el gram o en la tinción se puede ver como gram variable.
no encapsulado, usualmente no móvil, se conoce también como el bacilo de Klebsiella-Loeffler y genera unas necesidades especiales. Por eso es muy importante comunicarle al laboratorio clínico de cada una de sus instituciones, a sus secretarías de salud, a sus institutos nacionales de salud, que existe la sospecha de difteria, porque sus medios de crecimiento, y lo trataremos más adelante, son especiales para la recuperación y asimismo pues las metodologías moleculares o de proteómica deben ir dirigidas pues con segmentos especiales en el caso de molecular para su amplificación. Vemos característicamente, y no me detendré mucho tras fenotipo más virulento es el gravis y de ahí parte de su denominación en su clasificación y entender que todas causan difteria. La diferencia ya es morfológica o molecular o proteómica y a través de pruebas bioquímicas y su patrón de hemólisis, pero miren que hoy por hoy las técnicas de tecnología actuales nos permiten métodos de diagnóstico, como veremos más adelante, adicionales como la molecular, la proteómica y pues las pruebas de toxina que están validadas. ¿Por qué no vemos la migración, sino también por la, digamos, presencia ubicua en la naturaleza, siendo este un potencial comensal de la flora de piel y mucosas, de tierra, de aguas frescas, si bien el humano es el único reservorio conocido, digamos que esto nos centraliza también a la importancia de una patología de transmisión humano-humano en general. Y este es el foco que debemos tratar y por eso la identificación clara del paciente nos permite también buscar contacto. Su transmisión a través de gota, incluso algunos datos sugieren fenómenos de aerosolización, por eso de entrada dentro del abordaje estos pacientes se aíslan en los centros hospitalarios. El contacto con secreciones respiratorias o lesiones de la piel y miren cómo puede ir desde 2 a 3 semanas de potencial transmisión hasta 8 semanas o más cuando hablamos de portación crónica en pacientes que tengan difteria cutánea, que si bien su presentación no es la más usual, pues también habría que reconocer. Y esto hace que en la ausencia de conocimiento de las manifestaciones, pues tengamos reservorios que permiten pues, la transmisión en el ambiente en población susceptible que no tenga vacunación completa. El espectro de la enfermedad va desde una difteria cutánea hasta una difteria respiratoria, siendo la más común y la usualmente asociada con las complicaciones tóxicas, y la cutánea, como mencionamos, más bien el reservorio que permite pues perpetuar transmisión. Dentro de la epidemia, los climas tropicales nos vemos afectados, sobre todo en momentos fríos, pero podemos hablar que esta ubicuidad hace que en cualquier momento podamos o tengamos que estar alerta. Es endémica en áreas de baja cobertura vacunal y en zonas de pobre condición socioeconómica. Y veremos cómo Haití y Venezuela, junto con ocasionales reportes de Perú, de Brasil, de Colombia, han tenido pues estos eventos de brotes que han sido relativamente continuos. De hecho, uno hiciera una mirada hacia Venezuela, o menos oficiales para lo que es Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, pudiéramos decir que Venezuela ha permanecido en ciertos brotes en áreas endémicas desde el 2016. Miren cómo a través de cobertura vacunal adecuada, sistemas de vigilancia de salud pública adecuada, si bien los casos pueden no dejar de llegar en ciertas zonas, como en Estados Unidos, los casos que llegan, si llegan, son importados y no autóctonos, y eso ya te hace referencia y hace éxito también en la búsqueda del caso índice y los contactos. La mortalidad, miren cómo puede ser 30, 40 o 50% muy ligada a la mano del tipo de hospedero y de los factores de riesgo que tuviera. Adicionalmente, pues va ligada a la edad, mucho mayor en niños pequeños y en el adulto con fenómenos de inmunosenescencia o factores de riesgo de inmunosupresión. No me voy a detener, estos son países que han tenido pues eventos. El último fue hacia 2019. Pero Venezuela, como les he mencionado, ha continuado reportes y mire cómo ha sido variable la incidencia de casos año a año reportados a nivel global
Miren cómo ha variado y hemos tenido picos en el mundo. Recuerden la zona de Asia, África, que tiene pues canales endémicos para muchas de las enfermedades inmunoprevenibles o transmitidas por vectores. Serían zonas donde usualmente se den la mayor parte de casos. Conocer que las Américas pues tiene áreas geográficamente delimitadas en un mapa, pero sin barreras geográficas reales, donde estamos expuestos a migración transitoria permanente y que la pandemia nos dejó tasas de coberturas vacunales inadecuadas. Recordemos que difteria se mide en dos momentos, primera dosis y cobertura con primera dosis, y un siguiente momento que es cobertura con tercera dosis, que sería la serie primaria, descontando los refuerzos que se requieren en la infancia. Y lo que mostrar es cómo la cobertura tercera dosis no es exitosa y cómo algunos países reportan coberturas del 100%, teniendo brotes activos en sus países, donde queda uno realmente con la duda si realmente las coberturas son tan altas como se mencionan. Miren, para la región de las Américas, la incidencia variable. Veníamos en 2017, que fue donde más países empezaron a reportar casos: Brasil, Haití, Venezuela, Perú, etcétera, con un catch-up en vacunación, un rastreo sistemático, una alerta en salud pública, unas jornadas como las que hacemos el día de hoy de capacitación, y se logró pues reducir la incidencia, pero esto con base también al reporte y entendiendo pues que no haya subregistro. La realidad en algunos países de Latinoamérica es esta. Aún hay alerta epidemiológica, por ejemplo, en Venezuela, y miren cómo su misma Academia Nacional de Medicina dice: estamos en alerta, aunque el gobierno no nos está aportando los datos. ¿Están circulando o no? Entonces, vámonos un poco a estos datos clave, entendiendo que para disminuir esta circulación, estos eventos, esta incidencia de diagnóstico en difteria, vamos a tener que tener cobertura regional al menos con dosis completa adecuada. Miren cómo llegamos con 3 dosis al 2020 del 85%, y acá empezaba pandemia. Y recuerden que pandemia afectó muchísimos centros de vacunación. Y en un primer inicio se cerraron, abrieron tiempos parciales, se habilitaron extramurales, pero aún así el efecto pandemia fue que, aún sabiendo que el centro de vacunación estaba disponible, yo no deseaba salir a vacunar a esa primera infancia como papá, y afectó, y lo vimos en Colombia y lo vimos en muchos países y del primer mundo y en vías de desarrollo o de medianos ingresos, cómo afectó esa cobertura vacunal significativamente, con tasas a periodos de octubre donde se empiezan a medir ya 80-90% para el corte del año, a tasas que no llegaban al 60-70% de cobertura vacunal. Miren cómo en general para nuestra región, de 25 niños menores de un año en la región, 3 se han quedado completamente atrás o tienen una dosis cero de la vacuna solamente, y uno comienza la vacuna y no la termina. De todos los territorios de la región americana, realmente solo 10 lograron una cobertura vacunal exitosa. Coberturas vacunales realmente bajas, y lo que se hizo fue ese trabajo que se vio interrumpido por pandemia para lograr una tercera dosis por lo menos, pero la pandemia pues realmente bajó estas cifras y muchos países tuvimos que hacer realmente en esos 4 últimos meses del año, cuando nos dimos cuenta de estos datos, una recaptación, una búsqueda activa, masiva por redes, por sistemas de aseguramiento, de filiación y de colegios para poder lograr esa cobertura vacunal. De la salud. Yo les quiero mostrar cómo realmente, por lo menos acá está Colombia con sus coberturas vacunales, no es la ideal, no llegamos al 95%. Miren países como Bolivia, para tercera dosis 70%, Brasil 68%, y acá ya hablamos un poquito de lo que dejamos inmerso durante la pandemia. ¿Por qué no hay datos más actualizados? Porque ustedes saben que 2021, 2022, todos los sistemas de salud pública se cerraron y protección hacia COVID, diagnóstico hacia COVID, y
sistemas de salud pública dirigidos hacia el COVID y por algún momento los datos de vacunación y otras enfermedades de reporte obligatorio en salud pública quedaron un poco relegadas y apenas se están reconstruyendo adecuadamente los datos del impacto que tuvo vacuna por vacuna año a año la pandemia en nuestros sistemas de vacunación. Reconozcamos factores de riesgo claramente sin serie primaria de 3 dosis, la edad menores de 5 años y entre más pequeños peor, recordando que esa membrana se puede, digamos, de alguna manera ingresar a la vía respiratoria, ocluirla, obstruirla y generar esos fenómenos de asfixia mecánica. La exposición a personas infectadas donde el ciclo no se ha cortado, el inmunocompromiso, el viaje a áreas endémicas, sobre todo si voy con vacunación incompleta. Por eso los programas de vacunación del viajero deben ser súper importantes. La hacinamiento y pobreza. Un poco para mencionar, perdón, que tengo un cuadro catarral. De la fisiopatología, el periodo de incubación que es corto, 2 a 4 días, pero puede ir hasta 10 días, y esto es importante para el marco de búsqueda epidemiológica. Un R sub 0, que lo oímos y nos entrenamos mucho en pandemia relativo al COVID, que es la probabilidad de infectar o transmitir a personas expuestas. Recuerden, el R sub 0 de COVID inicial era 1 a el impacto que tuvo. El R sub 0 de difteria es una persona puede contagiar hasta 7 expuestas susceptibles, de ahí que la transmisión y la generación de brotes implica a una gran población cuando se presentan y hay poblaciones de riesgo no vacunadas o susceptibles, que puede causar infección de piel y mucosas, nariz, boca, tracto respiratorio superior por excelencia, y rara vez disemina y hace bacteriemia, pero no implica que no lo pueda hacer, que a través de su exotoxina que tiene. Recuerden que esos sitios activos permiten, uno, unirse e inactivar ese RNA translocasa, previene síntesis de proteínas del hospedero, genera mayor daño y favorece la inflamación, y hace una citólisis de fragmentación del ADN propia del hospedero, y eso genera mayor daño realmente inflamatorio y una tirotoxicosis, una manifestación de toxemia y de gravedad en el paciente. Y cuando lo extrapolamos a órganos o la parte neurológica, vamos a ver cómo hay miocarditis, derrames pericárdicos, bloqueos cardíacos y generación incluso de manifestaciones de polirradiculoneuropatía o manifestaciones similares a los fenómenos del síndrome de Guillain-Barré o a las parálisis flácidas. En los primeros días de estar en contacto o pasar el periodo de incubación, fase prodrómica, vamos a ver una pseudomembrana como la que vimos, que se adhiere, que es difícil de remoción, que genera un sangrado cuando el retiro puede conducir a pasarle a un niño muy pequeño esa membrana que obstruye su vía respiratoria, entendiendo que entre la manifestación amigdalar y faringoamigdalar, que es la más frecuente, y la manifestación laríngea, puede haber una comunicación muy corta y ahí es donde ocurre el fenómeno obstructivo. Y ahí es donde vamos a ver las complicaciones para estos pacientes adicionales, ya mecánicas, producto de esta membrana adherente, que aparte genera un edema de la submucosa, limitación de la calidad de la vía aérea cuando incluso usted quiere asegurarla porque su acceso va a estar limitado. Limitado visualmente, limitado por la membrana, limitado en el sentido que incluso asegurar la vía aérea en estos pacientes es complejo porque usted hace un mecanismo de arrastre y genera una impactación distal en la vía respiratoria de esta membrana fibrinopurulenta que tardará unos días en generar ese proceso de destrucción de ella misma o de absorción o de manejo por nuestro sistema. Y eso complicaría pues aún más el manejo de estos pacientes desde el punto de vista de cuidado crítico, cuando uno tiene un paciente que requiere pues manejo de la vía aérea por mecanismo invasivo, porque estaría generando un fenómeno ya de valva, de obstrucción pues distal de esta vía aérea en los pacientes cuando llegan a requerir pues el manejo con intubación orotraqueal, que no siempre se necesita, que no siempre puede pasar, pero muchas veces ante la, como hemos mencionado, deglución de estas membranas,
pudiera requerirse en un servicio de urgencias. Miren cómo la toxina es no solo toxémica en factores proinflamatorios e interleuquinas, sino genera necrosis local, una reacción inflamatoria importante. Tiene unas características semiológicas de ir, como lo vimos, de una membrana blanca, luego una grisácea, y hasta acá los factores de confusión con enfermedades más comunes, por ejemplo, de la infancia, como lo es las infecciones por Coxsackie, ¿cierto? Que genera, por ejemplo, enfermedad mano-pie que está circulando tanto en nuestra población, que deja posteriormente una red de fibrina con restos de coagulación que puede llevar a parálisis del paladar y la hipofaringe. Acá estos pacientes es donde se suelen complicar. ¿Qué pasó? ¿Sí me están escuchando? No sé. Sí se está escuchando, doctor. Perfecto. Llevamos a una manifestación clínica característica. Recuerden el caso clínico de 5 años. Su consulta inicial fue odinofagia sin disfagia, como síntoma precoz característico de esa afección más común que la faringoamigdalar. Entonces, acá tenemos el primer punto de confusión clínica y es que pasa a ser subdiagnosticado, pasa a ser o mal sospechado y a desconocer factores de riesgo partiendo de vacunación y factores de riesgo que ya mencionamos en los pacientes que tienen esta clínica, porque lo que solemos decir en esos primeros 2 días es que puede ser una faringoamigdalitis y pasaría inadvertido tratamientos inadecuados como el que recibe la paciente con amoxicilina, una inadecuada activación de la red de salud pública, se escapa la probabilidad de buscar diagnóstico, de buscar un oportuno tratamiento y de cortar ciclos de transmisión. La fiebre en sus primeros momentos llega a la mitad de los casos, disfagia no es tan común como si lo es la odinofagia. Miren cómo dentro del abordaje clínico las lesiones son muy internas en cavidad oral. Como mano, pie y boca, donde tenemos manifestaciones pues palmoplantares, cutáneas, exantemáticas, las aftas orales, que se pueden ver en infecciones, por ejemplo, como la gingivostomatitis herpética, etcétera. Y esto debe orientarnos un poco a enriquecer la semiología y entender que de acá, de la faringoamígdala, se puede extender a la laringe, a la tráquea y a los bronquios. Vamos a ver cómo realmente, y esto es extraído de un país que tiene población con áreas susceptibles y ha tenido brotes como Venezuela, y es su consenso donde dice realmente qué pensar en un caso sospechoso. Entonces, aquella persona que tenga enfermedad del tracto respiratorio, que haya tenido no síntomas de nasofaringitis o rinofaringitis, que acá, a diferencia de la amigdalitis bacteriana por piógenes, el cuadro pseudogripal previo no descarta o no baja la sospecha. El paciente que tuvo clínica gripal previa, ausencia de vacunación, debe seguirse considerando caso sospechoso. Cuando usted al examen físico le encuentra usualmente esta pseudomembrana adherente en las amígdalas, la faringe, la laringe o los casos que se reconocen menos, que dan sobre todo en el lactante, casos leves, que son los que dan a nivel de la nariz. Miren cómo se acompaña casi siempre de esa placa o esa pseudomembrana adherente y el dolor de garganta, la fiebre y la inflamación del cuello que puede llevar a un neck. Miren cómo otras consideraciones históricas del dragón, por cómo se inflama y cómo característicamente se ve esta pseudomembrana. Pero miren las fases iniciales en la orofaringe, muy exudativas, no tan adherentes como uno quisiera ver. Y esto fácilmente, si yo no hago una evaluación integral, factores de riesgo individuales, carnet de vacunación, exposición, duración del cuadro, o no tengo el conocimiento ni la sospecha clínica. Miren como una simple radiografía de cuello que en su momento se solicitó para descartar epiglotitis, característica, por ejemplo, el hemófilos, lo que nos revela es vía aérea permeable, pero edema de tejidos blandos, que es parte de la semiología de lo que presenta realmente pues la difteria.
Ya en piel realmente pues no es tan frecuente, estas sí suelen pasar un poco más inadvertidas. Afecta ciertas extremidades, como de que no se reconozca, y llamativamente la consulta de muchas de estas es por sobreinfección por gérmenes como aureus o piógenes en la piel. Más allá de lo que mencionamos, la toxina que puede generar efectos locales inflamatorios que ya describimos, eventos de neumonía cuando se aspira o yo induzco por intubación pues esa segmentación o ese envío a cierta parte de mi árbol bronquial pues de estas membranas adherentes y la diseminación de cosas que esta bacteria en su cepa toxigénica no genere bacteriemia frecuente, es decir, no se encuentra tan frecuentemente en hemocultivos. Y otra cosa es que su toxina no viaje. De hecho, su toxina viaja y su diseminación es hematógena y va a múltiples órganos y puede llevar desde necrosis tubular aguda, es decir, falla renal, daño al parénquima hepático, que pues ustedes saben participa en el metabolismo de lípidos y azúcares y tener eventos de hipoglicemia. En ese necrosis tubular el riñón puede conducir a tanta inflamación que lleva una hemorragia adrenal, afectar incluso la parte del sistema de coagulación, la médula con una trombocitopenia megacariocítica, llevar a leucocitosis y muy llamativamente la miocardiopatía, que mencionaremos, tiene una presentación tanto temprana como tardía y entre más temprana, pues su pronóstico es mucho peor porque hablamos de una circulación muy alta de toxina y de un compromiso multiorgánico manifiesto a través de esa miocardiopatía. Y miren cómo la neuropatía o la polirradiculoneuropatía dentro del diferencial de esas parálisis flácidas ya es un poco más tardía y en general, a diferencia de fenómenos de Guillain-Barré, pues en el adulto, tal vez no en pediatría, esta suele tener en el tiempo, la neuropatía desmielinizante, una recuperación total o casi total. Cuando hablamos de la clínica, vamos a tener que tener un gran depende y el depende es el sitio de la infección y el estado de inmunocompromiso del hospedero. Paciente inmunocomprometido va a tener manifestaciones mucho más graves de entrada y de acuerdo al sitio de la infección y a qué tanto circuló a través de la sangre la toxina, yo tendré las manifestaciones clínicas en mi paciente. Puedo dividirlas en no respiratorias y respiratorias, que es como el resumen de lo que hemos visto hasta acá. Y en las respiratorias, tener afección nasal, que suelen ser leves y del lactante, frecuente, la laringia y la laringotraqueal, que tiene ya una condición por obstrucción mucho más grave en la presentación del caso clínico del paciente. En general, más de un sitio anatómico se puede ver comprometido al tiempo, así que pues tengo que tener ojos avisores para poder saber qué órganos se están comprometiendo, aunque por excelencia la vía superior, vía aérea superior, en sus diferentes formas puede tener una manifestación inicial o progresar. Y miren cómo OMS nos la fase catarral, cuando solo está el eritema sin membranas, la fase folicular, que es más o menos el caso que les mostré del reporte en Asia del dragón diftérico, que eran las manchas de exudado sobre la faringe y la amígdala, la extendida, que es cuando ya vemos la membrana recubierta, y una combinada cuando hay más de un órgano afectado como garganta y piel. Entrando específicamente en la clínica de cada una de ellas, miren que la nasal simula un resfriado común. Por ejemplo, cuando yo hablo de amigdalitis bacteriana típica por streptopiógenes, el hecho de que mi paciente haya tenido síntomas gripales previos baja muchísimo la probabilidad de que sea una amigdalitis bacteriana por piógenes. Acá no, acá incluso unas manifestaciones nasales como un resfriado común, pero que tengan esta semiología en su progresión a una rinorrea cero sanguinolenta, ojo, en personas con factores de riesgo, que luego progresa a una mucopurulenta y fétida que puede afectar ambas cavidades o posteriormente a la formación de una membrana, que la describimos, y puede pasar inadvertida, dado que sus características pueden ser de forma leve
Y esto, si no lo reconozco, no exploro al paciente semiológicamente de manera adecuada, no reconozco la formación de la membrana, no me llama la atención esta rinorrea serosanguinolenta, llevará a que el paciente pueda irse sin un adecuado, vuelvo y digo, tratamiento, que en este caso no requeriría, por ejemplo, antitoxina, si el paciente clínicamente está estático, y cortar el ciclo de transmisión de los contactos. La difteria amigdalina faríngea, que esta es un poco más insidiosa en sus primeras 24 a 48 horas. Anorexia, malestar general, fiebre de bajo grado. Esto diferencia un poco de la amigdalitis bacteriana por piógenes, que es mucho más rápida, aguda, instauración mucho más grave en los síntomas, con una fiebre que suele ser más alta, pero ojo, igual los síntomas se solapan. La sospecha clínica es primordial y si usted la tiene, active la ruta. Con esa faringitis que para 2 días usualmente, que al intentar retirar sangra, pero ojo con ese intento de retiro, este sangrado uno lo ve referido por el paciente. Si yo me pongo a maniobrar esa membrana, probablemente lo que ocurra, si no es para tomar muestras, sino solo para el examen físico, probablemente tenga el riesgo de generar esa obstrucción mecánica, entonces limítenla solo al momento de la toma de la muestra, que puede cursar o no con edema cervical, como el bull neck que les mostré. La difteria faríngea, que tiene pues de la parte faringoamigdalar pues están comunicadas. Ojo con el colapso respiratorio circulatorio debido a la obstrucción mecánica. Acá suele haber toxemia, entonces circula en sangre y podemos tener los fenómenos de estupor, coma y muerte muy temprano si no hay tratamiento oportuno. La laringia, que va a manifestarse como un croup o como una laringotraqueitis. Por eso en el caso que les mostré, incluso en el diferencial, las personas se confunden y ojo que si falta difteria en la penta de un niño, pues falta diferencial, debo también pensar en traqueitis bacteriana. Entonces, entra el croup dentro de la patología diferencial, cualquiera de sus causas, y puede complicarse por desprendimiento de la membrana. Y acá, en esta difteria laringia, la semiología se enriquece un poco más, porque al hablar de un croup, una laringe o traqueitis, va a tener síntomas adicionales como la tos perruna, metálica o bitonal del croup, asociado a la presencia probablemente de la membrana, si es visible, faringoamigdalar con la laringe y pues con la condición clínica del paciente que va progresando al deterioro. Y la difteria cutánea, que miren cómo suele ser por cepas no toxigénicas, usualmente en manos, piernas y pies, áreas expuestas que permiten transmisión, de una duración más larga para su autolimitación, que puede persistir en ausencia de tratamiento y que puede ser el reservorio para transmisión en la comunidad. Ya toxina, viéndola en otros órganos, ya no de vía respiratoria, tenemos la puede ser desencadenada en cuadros leves o graves, es decir, yo tener una manifestación nasal respiratoria de la membrana, pero mi toxina estar circulando y llevarme a un deterioro cardiovascular. Ojo que si yo no identifico la sospecha clínica adecuadamente, no inicio un tratamiento adecuado y retardo la antitoxina, estos pacientes van a tener más riesgo de generar estos fenómenos de miocarditis o compromiso de el sistema nervioso central, sobre todo la polineuropatía. Diferencia motora, por ende entra dentro del diferencial de las parálisis flácidas, una semiología muy similar, casi siempre confundida con Guillain-Barré, ascendente, bilateral, que puede o no cursar con la reflexia. No es usual la reflexia necesariamente para este fenómeno de difteria, pero pudiera presentarse y eso hace que sea indistinguible en algunos momentos del Guillain-Barré. Pero suele ser un fenómeno tardío, 2 a 8 semanas después de la enfermedad, y como todos los fenómenos que afectan el nervio, de esa banda de cobertura del nervio, es importante entender que un tratamiento adecuado disminuye la carga inflamatoria que va a generar el impacto en esa denervación o esa pérdida de mielina de nuestras vainas nerviosas. La miocarditis es la principal causa de mortalidad por difteria y es importante que entendamos que puede haber tan temprana como en los primeros 7 días, 3 a 7 días, y esto marca mortalidad porque es donde peor les va a nuestros pacientes. O fue una semana
donde suele no ser tan grave, pero en todo caso dejar secuelas para el paciente en alguna probabilidad. Así que para el diagnóstico, céntrense en la clínica, en la semiología, en los factores de riesgo y en la protección vacunal de su paciente, sitio de procedencia, edad, manifestaciones clínicas y en general el caso clínico es cualquier persona con alguna de esas formas clínicas que presente, por ejemplo, la difteria aguda de las amígdalas, faringe o nariz, con una o varias placas grisáceas adherentes, confluentes, invasoras, que tengan como mi paciente que les mostramos una zona inflamatoria circundante de color rojo, aumento del volumen del cuello, fiebre, cefalea de grado variable y compromiso del estado general. La toxemia deteriora clínicamente al paciente. En la difteria de otras localizaciones, que suelen ser por cepas no toxigénicas, pues no vamos a ver tanto compromiso general. Y recuerden informar en la ruta de alerta, el método de cultivo, si se podrá hacer molecular o no, si se puede hacer proteómica o no, y pues realmente la alerta como una entidad de reporte obligatoria en salud pública. Dentro del diagnóstico diferencial, si hablamos de CRUB, todas las causas de laringotraqueobronquiolitis o laringotraqueitis, mejor dicho, es decir, sincitial para influenza influenza, metaneumo y adeno, las bacterianas como hemófilos y por supuesto difteria, la epiglotitis aguda, las amigdalitis como las causadas por piógenes y las adenoiditis cuando hablamos de ese edema en el cuello tan significativo. Y me tendré un poco en entender cómo todos esos diagnósticos diferenciales, miren cómo se solapan en sus manifestaciones. La amigdalitis por piógenes, fiebre alta, un poco más alta que la de difteria, pero no es criterio sine qua non ni de exclusión, ni la una ni la otra. Acá sí sin tos. En cambio dijimos que en la similar a un cuadro catarral al inicio, cuando hay afección por lo menos nasal o nasofaringia. Un exudado amigdalino y folicular, hasta acá, excepto que se vea la membrana claramente, pues puede ser no en la fase exudativa no diferenciable. Pueden haber crecimiento de ganglios o linfanomegalias y se puede confundir con el edema cervical. Y las petequias que realmente se pueden presentar o no incluso en ambas condiciones. Muchos signos y síntomas solapan y se confunden. Solo por Epstein-Barr, por citomegalovirus, por toxo, por herpes 1 y herpes 2, fiebre, faringitis, adenitis, y tal vez lo que nos ayudaría un poco es entender que podemos tener otras visceromegalias, como la hepato y la espleno, dentro del contexto del mononucleócido para un abordaje diferencial. La angina de Vincent, que sí nos podemos orientar un poco más por la presencia del examen físico de esta ansiedad dolorosa con sangrado agudo que desprende y que inflama pues esta parte cervical y por supuesto que se ve ya la gingivoestomatitis asociada. La candidiasis oral, que es un poco más fácil de diferenciar, el paciente no se suele ver tan mal y acá la disfagia es un poquito más significativa. El CRUB viral, que lo mencionamos, los abscesos retrofaringeos como complicación de amigdalitis bacterianas típicas, que tienen ese edema, la persistencia de la fiebre. Recuerden que en el absceso retrofaringeo pues se ve inflamación. El paciente tuvo esa fiebre en 2 momentos, la de la amigdalitis típica que mejora parcialmente, intenta autolimitar y se complica. La epiglotitis que cursa usualmente con ese estridor y característicamente el niño luce séptico y en una actividad o en una postura eh, muy llamativa para intentar la entrada de aire. Y pues las manifestaciones no infecciosas como la anafilaxia, donde podemos tener más que la membrana, pues la parte y los tiempos, entendiendo una exposición reciente a un posible aeroalergeno que responde pues a un manejo con adrenalina. Miren cómo de la clínica se desprende no solo orientar el diagnóstico, sino el tratamiento. Signos de faringitis, nasofaringitis, amigdalitis, laringitis, traqueitis, con fiebre ausente de bajo grado, la presencia de la pseudomembrana, hemorragia de esa membrana si se manipula o se desprende, nos hacen la sospecha
activo de una vez la ruta de confirmación. Si hay 2 o más que requiere seguimiento del caso y manejo con antibióticos, ya sea acitro, claritro, eritro ya no tan común, o penicilina. Y miren cómo cuando esto progresa, alteración del nivel de conciencia, vamos de arriba para abajo, cianosis, taquipnea o rápida respiración, el estridor, retracciones o uso de musculatura accesoria para respirar, edema cervical o vulneco, cuello de toro, contextos de inmunosupresión o inmunocompromiso como la desnutrición grave, manifestaciones de miocardiopatía, y situaciones de mala perfusión, o sea, shock, porque perfusión hoy sabemos que es una manera al llenado capilar de evaluar un paciente mal perfundido que pueda tener shock. Alteraciones renales como la necrosis tubular, neurológicas, ya es un paciente que con uno solo de estos tiene signos de peligro y no solo requiere el antibiótico, sino la antitoxina. Ya vamos a terminar y quiero mencionarles inmunización como algo súper importante que no se debe desconocer en el abordaje clínico de los pacientes. El objetivo es neutralizar las toxinas, disminuyendo la diseminación a tejidos, la necrosis, la multiplicación y la transmisión, protegiendo a los que no se pueden vacunar o no están vacunados a través de un efecto rebaño. Y miren cómo para epidemia debo proteger al 80% de la población. Hoy en el mundo se estima que estamos protegidos el 86% al menos con dosis primarias, o sea, 3 dosis. Y eso significa que por eso no vemos epidemias, pero ojo, en geografías fragmentadas hay países con áreas endémicas donde los para series primarias pues generan estos famosos brotes. Miren lo otro importante, este es el nivel de protección que se genera con la vacuna. Si yo no lo logro porque el paciente está inmunocomprometido, tiene un biológico, por ejemplo, un bloqueador o un error innato de la inmunidad que me bloquea la producción de anticuerpos y no puedo producir niveles de antitoxina adecuados, pues ese paciente, aunque tenga esquema vacunal completo, puede estar en riesgo. Y miren cómo hasta el 60% mirándolo en subpoblaciones pueden tener niveles debajo de la meta y por eso hoy difteria nos debe alertar no solo en niños, sino en buscar adultos que no tengan esquemas vacunales completos. Creo que la tarea que se hace con gestantes es buena, en el sentido que vacunar las gestantes para toxoide tetánico con componente diftérico, o sea, TD, ha permitido que la mamá sí o sí complete tétano y complete difteria. Y eso corta círculos de transmisión ya no solo para el niño, sino para la en esencia haber afectado sus niveles de protección. Por eso podemos tener cambios de enfermedad endémica en niños a brotes en adultos. Así que el mensaje para cada uno de sus países es evalúa el refuerzo según su población y ojo, porque muy pocos países han tomado realmente la consideración del refuerzo en el adolescente con tétano, difteria y pertusis. Súper importante entender que puede haber fenómenos de inmunosenescencia y que el fenómeno booster vuelve este fenómeno de refuerzo. Y esto aplica para tétanos, aplicaría para pertusis, y lo hemos dicho, sobre todo mujeres gestantes y esos núcleos familiares o aquellos que se exponen a niños o al adulto mayor, que suelen ser, por cierto, las poblaciones de Latinoamérica donde las familias nucleares de múltiples participantes pues suelen incluir al adulto mayor y a los niños. La inmunización se hace a través de diferentes componentes, toxoide en dosis reducida es la más común. En gestantes usamos también refuerzo con pertusis y en niños tenemos la presentación hasta los 7 años con célula entera o con celular con dosis completa de toxoide diftérico. Importante entender pues nuestros esquemas vacunales, buscar serie primaria más refuerzos en la primera infancia, total de 5 dosis. Y recuerden, la enfermedad no confiere inmunidad durante la convalecencia y antes del egreso médico. Esto es súper importante porque en general hablamos de una enfermedad inducida por toxinas, pues en el cuadro de sus complicaciones. La cobertura vacunal ha variado, pero la mayor mortalidad se sigue viendo en estos extremos de las edades.
Ojo que ante la clínica, si sospecha, inicia tratamiento el primer día. Miren cómo su mortalidad va a menor del 1% a más de 20 veces el incremento en mortalidad si usted retrasa. Si hay afección cardíaca, entienda que va a requerir rehabilitación porque va a haber fibrosis, cicatrización y probables secuelas a largo plazo, y que en la parte neurológica estas secuelas sí suelen recuperarse. Y para concluir, difteria es endémica en muchas partes del mundo y por eso genera brotes. La infección es predominantemente respiratoria y rara vez compromete otras mucosas, pero no excluye otros tipos de presentación. Busquen formas combinadas siempre. La sospecha clínica es el pilar del diagnóstico y un tratamiento adecuado y un diagnóstico oportuno con nuestras redes de laboratorio. Y definitivamente la mejor forma de prevención es la vacunación completa. Doctor Andrés, muchas gracias por su presentación y por ilustrarnos sobre la relevancia de los aspectos clínicos de la atención de casos probables y confirmados de difteria que se podrían presentar. En el chat, en este momento, hay una pregunta para que, por favor, doctor, nos recuerde los adultos cada cuánto deben ser vacunados con DT. La recomendación del adulto sin vacunas es que logre un esquema de 3 dosis, que es su serie primaria, a diferencia del niño que requiere refuerzos. Y lo ideal en poblaciones que tengan pues presencia de esto es buscar al menos como tétano similar un refuerzo cada 10 años. Sería el ideal porque tétanos igual se aplica con toxoide diftérico a mitad de dosis. Muchas gracias, doctor. En el momento no veo más preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna nueva pregunta, por favor, nos la escribe en el chat. Recuerden también diligenciar el registro de asistencia. Pero, doctor, veo que no hay más preguntas. Nuevamente. Perfecto. Igual acá estoy pendiente al final, no te preocupes. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno. Vamos a esperar un momento más, si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, tenemos otra pregunta. Preguntan, ¿cuáles son las muestras que se deben tomar y cuáles son las pruebas que se deben solicitar? Ese es el seminario con CDC, entonces pues quedará ya ahí pertinente de dónde, en la membrana, de qué manera, cómo sería. Vamos a ver a continuación. Perfecto, doctor. Entonces, continuando con la agenda del día, nos acompañan las doctoras Ingrid Macal y Marisa Freire del Grupo de Laboratorio de Tos Ferina y Difteria de la División Meningitis y Enfermedades Prevenibles por Vacunación del Centro de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros de Control de Prevención de los Estados Unidos, quienes nos hablarán de los aspectos más importantes del diagnóstico por laboratorio de la difteria.
Doctora Maritza, doctora Ingrid, tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir nuestra pantalla. ¿Pueden ver nuestra presentación? Sí, ¿Y señora. me pueden escuchar bien? Perfecto. También escuchamos bien. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al entrenamiento en el diagnóstico de difteria en el laboratorio. Nosotros pertenecemos al laboratorio de difteria y tosferina del CDC. Yo soy Ingrid McCall, microbióloga encargada de la identificación de difteria por cultivo, y mi compañera Marisa Freire es bióloga encargada del diagnóstico por PCR. Las dos presentaremos el día de hoy, pero antes de empezar, queremos agradecer al doctor Arias por su excelente presentación y esperamos que la nuestra sea muy complementaria. Bueno, hoy ustedes tendrán la oportunidad de familiarizarse un poco más con los diferentes aspectos de la difteria. Luego discutiremos la apropiada colección y transporte de especímenes, las pruebas de laboratorio por cultivo y por PCR, y finalmente la interpretación de resultados. ¿Qué es la difteria? Como ya lo nombró el doctor Arias, la difteria es una enfermedad infecciosa bacteriana causada por cepas toxigénicas de especies del género Corynebacterium. Durante esta presentación, primero vamos a conocer los microorganismos que causan la difteria en humanos y que pueden también infectar animales. Brevemente, cómo se transmiten y describiremos cómo esta enfermedad puede afectar al tracto respiratorio y a la piel. También hablaremos brevemente del tratamiento y prevención. Como sabemos, la difteria era la mayor causa de mortalidad en niños antes de la introducción de la vacuna. Bueno, empecemos conociendo los microorganismos que causan la difteria. El género Corynebacterium está compuesto de bacilos gram positivos, inmóviles, que se asocian en grupos. Más de 100 especies de Corynebacterias han sido descritas, pero solo 3 especies contienen el gen de la toxina diftérica, siendo estas 3 especies las responsables de la enfermedad. C. diphtheriae es el principal causante de difteria en humanos. C. ulcerans es principalmente un patógeno en animales, pero también puede afectar humanos y causa la misma enfermedad de difteria. C. pseudotuberculosis también es un patógeno en animales, el cual muy ocasionalmente puede infectar humanos. Y hasta ahora no hay reportes que causen la enfermedad. Así que esta charla está enfocada en las pruebas necesarias para identificar C. diphtheriae y C. úlcera. Es importante resaltar que únicamente los microorganismos que portan el gen de la toxina diftérica, llamado gen tox, producen la toxina y pueden causar difteria. Las cepas que adhieren el gen tox lo hacen cuando son infectadas por un virus o un fago llamado Corynebacteriófago, que contiene el gen tox y lo inserta en el genoma bacteriano, convirtiendo una cepa, por ejemplo, de C. diphtheriae no toxigénica a toxigénica. Y algunas veces también puede convertir C. ulcerans y C. pseudotuberculosis. ¿Puede cualquier cepa de C. diphtheriae causar difteria respiratoria? La respuesta es no. Solo las cepas que tienen el gen tox y producen la toxina diftérica pueden causar la enfermedad. En el caso de la difteria respiratoria, la mayoría de los aislados que han adquirido tox y producen la toxina diftérica causan daños en los tejidos del tracto respiratorio. Las células de tejido muerto se aglomeran y forman una capa gruesa llamada pseudomembrana o semimembrana, la cual bloquea la parte de atrás de la nariz
y la garganta, haciendo muy difícil el poder respirar y tragar. La toxina difterica también puede circular en la sangre, causando daños en el corazón, en el sistema nervioso y riñones. Es importante saber que algunos aislados que tienen el gen TOX no producen la toxina difterica. Al secuenciar el ADN de estos aislados, es posible encontrar una mutación que cause que la toxina no se produzca. Aislados que poseen el gen, pero no producen la toxina, son llamados NTTBs. Es decir, portan el gen de la toxina, pero no son toxigénicos, porque no producen la toxina. La difteria usualmente es transmitida de persona a persona a través de gotas respiratorias transmitidas por el aire o contacto con secreciones respiratorias o heridas infectadas. Heridas de piel infectadas pueden ser constantes reservorios de la bacteria. Los humanos son los principales reservorios de C. diphtheria. Los portadores asintomáticos son importantes porque podrían perpetuar una endemia o una epidemia de difteria. En países endémicos, alrededor del 3 al 5% de individuos pueden alojar el microorganismo en sus gargantas. Algunos animales podrían ser reservorios de cepas de C. ulcerans o pseudotuberculosis y a su vez ser transmitidos a humanos. Ahora muy brevemente vamos a describir los dos tipos de difteria que el doctor Arias acaba de describir. Empecemos con la difteria respiratoria. Nosotros nos preocupamos mucho más por la difteria respiratoria, ya que frecuentemente es una emergencia médica. Esta enfermedad se puede categorizar en leve, moderada y severa. Los síntomas de la difteria respiratoria leve son dolor de garganta, fiebre leve y muy característico, glándulas inflamadas. Posiblemente no se observa la membrana blanca en esta fase de la enfermedad. En la enfermedad moderada se ven los mismos síntomas que en la leve, pero aquí sí se empieza a ver la membrana blanca o grisósea, ya sea fragmentada o, como se ve en la foto, un poco más uniforme en la garganta o las amígdalas. Esta membrana típica de la difteria es la que bloquea las vías respiratorias, provocando dificultad para respirar. En los casos severos, la semimembrana tiene más cubrimiento y también se produce hinchazón del cuello. Todos los síntomas progresan o empeoran, poniendo en riesgo la vida del paciente. Los usuales causantes de muerte son daños en el corazón y complicaciones neurológicas. La infección, como ya lo habían mencionado, también puede afectar la piel. Algunas úlceras o heridas que no curan se pueden presentar en personas que han viajado a países endémicos o con brotes, por ejemplo. En casos de heridas crónicas, la bacteria puede excretarse por 6 meses o más. Aunque no es común, podría también afectar membranas como la conjuntiva o genitales. Bueno, pasemos brevemente al tratamiento y a la prevención. El tratamiento temprano de la difteria es importante. Antibióticos como la penicilina y la eritromicina, entre otros, son efectivos para eliminar la bacteria. La antitoxina diftérica también debe suministrarse para neutralizar la toxina y prevenir mayores daños lo más pronto posible. Para prevenir la diseminación de esta contagiosa enfermedad respiratoria, a los contactos cercanos al paciente se les debe tomar muestras de garganta y nariz para identificar C. diphtheria. Adicionalmente, como ya sabemos, un programa de vacunación a la población ha probado ser efectivo para prevenir la difteria. En general, 5 al 10% de los casos de difteria son mortales. Hasta un 20% de muertes se presentan en niños menores de 5 años y personas mayores de 40. Como un ejemplo, les compartimos el programa de vacunación de los Estados Unidos, aunque el doctor Arias ya describió el sistema de vacunación en sus países. Como vemos, tenemos la vacuna
DTaP, que se da en 3 dosis a niños pequeños a los 2, 4 y 6 meses, la segunda dosis entre los 15 y los 18 meses y la tercera dosis entre los 4 y 6 años. Se les da un refuerzo a los preadolescentes entre los 11 y 12 años de Tdap y a los adultos se recomienda darles un refuerzo de TD cada 10 años. Bueno, ahora entremos más en el laboratorio. Vamos a ver qué muestras son las adecuadas para diagnosticar difteria. Pero primero es importante tener en cuenta que existen algunas dificultades para diagnosticar difteria. El tipo de muestra que se puede tomar es muy importante. Los especímenes pueden ser negativos si el paciente fue tratado con antibióticos antes de tomar la muestra. Lo ideal es tomar la muestra antes de empezar tratamiento con antibióticos para poder cultivarlo en el laboratorio. También una demora en el envío del espécimen al laboratorio y contar con un medio selectivo son claves para una exitosa recuperación de la bacteria. Vamos a hablar de cada uno de estos aspectos en las siguientes diapositivas. El espécimen más común son los hisopados. Los hisopos pueden tomarse de la garganta o de la nariz para identificar difteria respiratoria o de una herida para identificar difteria cutánea. Fragmentos de pseudomembranas son otros especímenes que pueden ser usados para identificar difteria. Después de la colección, el hisopo debe insertarse en un tubo con un medio de transporte común. El hisopo debe ser enviado al laboratorio. Si el hisopo se debe enviar al laboratorio, se recomienda que se transporte en frío para prevenir sobrecrecimiento de la flora normal. En casos donde el hisopado no pueda ser transportado en bolsas frías, las bolsas de sílica gel son una excelente opción. El sílica gel deshidrata los microorganismos que están en el hisopo, permitiendo transportarlos a temperatura ambiente. Después que se rehidratan con solución salina en el laboratorio, se pueden sembrar de la misma manera que el hisopo que llega en un tubo con medio de transporte. Algunas veces las bolsas de sílica gel pueden ser difíciles de obtener, pero son una excelente alternativa, especialmente en casos de brote. Fragmentos de pseudomembranas son otros especímenes que pueden ser usados para identificar difteria. Es importante que las pseudomembranas estén ubicadas en un recipiente cerrado herméticamente con solución salina. Y de nuevo, el transporte al laboratorio en frío es recomendado. La pseudomembrana se ve aquí como un pedacito blanco aquí en este tubo. Una vez la pseudomembrana llega al laboratorio, lo primero es macerar u homogenizar la membrana en una pequeña cantidad de solución salina. La foto muestra uno de los homogenizadores desechables que usamos en el laboratorio. Una vez la muestra es homogenizada, podemos usar el líquido para la siembra y extracción de ADN. Fuera de los especímenes, el laboratorio de referencia, por ejemplo, también puede recibir aislados sospechosos de C. diphtheriae o C. ulcerans de otros laboratorios que requieran ayuda para la identificación. Los aislados pueden ser enviados en frío o a temperatura ambiente en tubos con agar inclinado como sangre, tripticasa de soya o agar nutritivo. El diagnóstico de difteria es confirmado en el laboratorio por cultivo de la bacteria y demostración de la producción de la toxina usando una reacción de inmunoprecipitación con la prueba de ELEC. Les mostraremos cómo sembrar un cultivo primario y cómo obtener un aislado puro para realizar pruebas confirmatorias. Una vez los especímenes llegan al laboratorio, lo primero es obtener un cultivo primario. Para el cultivo primario se recomiendan 2 tipos de medio. El primero debe ser un medio selectivo que contenga telurito. El telurito inhibe muchas especies que no son corynebacterias. Las colonias de C. diphtheriae
o C. ulcerans aparecen café oscuras o negras debido al telurito. Ejemplos de medios con telurito están Hoyles y Tinsdale. El segundo debe ser un medio no selectivo, que contiene sangre. Las colonias de C. diphtheria aparecen blancas, grisáceas, grandes en agar sangre. Aquí les queremos mostrar cómo sembrar los hisopados. Llega el hisopado al laboratorio, remueva el hisopo del tubo de transporte utilizando pinzas estériles. Use las pinzas para pasar el hisopo sobre el primer cuarto de una caja de agar sangre y una caja de agar con telurito. En este caso, es una caja de agar Tinsdale. Cuando termine, ubique el hisopo de nuevo en el tubo de transporte para que se puedan llevar a cabo la extracción de ADN y las pruebas de PCR más adelante. Luego, use un asa estéril para continuar el aislamiento de cada caja. Para obtener colonias aisladas, esterilice el asa o use una asa nueva durante la siembra en cada cuarto de la caja. Incube las cajas por 24 a 48 horas a 37 grados. Si también se va a realizar la prueba de PCR de estos hisopados, se recomienda cambiar de guantes cada vez que se siembra un espécimen nuevo. Esto ayuda a prevenir contaminación de ADN entre especímenes, lo cual podría ocasionar falsos positivos en la prueba de PCR. Aquí vemos un cultivo primario después de 24 horas de incubación en agar sangre. Lo ideal es obtener colonias aisladas y características de Corynebacterias. En agar sangre, C. diphtheria, C. ulcerans producen colonias blancas de 2 milímetros o más de tamaño. Aquí podemos ver dos tipos de colonias y sospechamos que las colonias grandes indicadas con la flecha azul pueden ser C. diphtheria o C. ulcerans. Colonias no características de Corynebacterias, como lo indica la flecha blanca, no son candidatas para continuar con el diagnóstico. Este es un cultivo primario después de 24 horas de incubación en agar Tinsdale. Como Hoyles, Tinsdale también contiene el agente selectivo telurito, que como ya sabemos, inhibe muchas especies que no son Corynebacterias. Además del telurito, la cisteína es otro agente diferencial en el agente Tinsdale. Las especies de Corynebacterias que tienen la enzima cisteinasa producen colonias negras con halos cafés alrededor. Es importante escoger una colonia sospechosa y sembrarla para siguientes pruebas. En este caso, seleccionamos una colonia indicada con la flecha azul para sembrarla en agar sangre de manera masiva por 24 horas para las pruebas confirmatorias. La colonia indicada con la flecha roja no tiene halo café y la descartamos por no ser típica de Corynebacterias. Una vez más, es muy importante resaltar que otros organismos, incluyendo otras especies de Corynebacterias, pueden verse similares a C. diphtheria, particularmente en agares no selectivos. Aquí podemos ver la ventaja de usar agar Tinsdale. Este cultivo es de una especie que no es diphtheria y, como podemos ver, no produce los halos característicos. Aunque nosotros no usamos agar Hoyles, les queremos mostrar cómo se ven las colonias en este agar después de 24 horas de incubación. Una ventaja de agar Hoyles sobre el agar sangre es la adición del telurito, que como ya sabemos inhibe muchas especies que no son Corynebacterias. C. diphtheria y otras especies de Corynebacterias producen colonias negras o plateadas. Hoyles tiene la ventaja sobre Tinsdale, que puede prepararse y almacenarse antes de ser usado, mientras que Tinsdale debe prepararse el mismo día que se va a usar. Entonces, para llevar a cabo pruebas confirmatorias y pruebas que confirmen la producción de la toxina, debemos seleccionar una colonia aislada de la caja de agar sangre o de la caja selectiva. Siembre la colonia sospechosa en un agar no selectivo como el agar sangre de manera masiva e incube por 24 horas a 37 grados. Y así vamos a obtener cultivos puros para continuar con las pruebas confirmatorias.
Como vemos en estas fotos, después de 24 horas de incubación, tenemos una caja de agar sangre con crecimiento masivo de C. diphtheriae o C. ulcerans sospechoso. Se deben realizar las pruebas confirmatorias siempre a partir de un aislado. Así que es muy importante observar el crecimiento en la caja de agar sangre para estar seguros que el aislado es puro. Ya teniendo este aislado puro, podemos iniciar con las pruebas confirmatorias. Lo primero es hacer una tinción de Gram a cada aislado. Las especies de Corynebacterias se observan como bacilos Gram positivos. Pruebas enzimáticas como la cisteinasa, piracinamidasa, ureasa, reducción de nitratos y pruebas de fermentación de carbohidratos como glucosa, ribosa, maltosa, almidón o glucógeno son útiles para diferenciar entre C. diphtheriae y especies cercanas. Nosotros usamos la galería API, que está aquí a la derecha, y es bastante útil porque una sola galería ya nos da una respuesta. Pero también en los laboratorios se pueden hacer las pruebas por separado. Cuando se interpretan los resultados de estas pruebas bioquímicas, se puede confirmar la especie y en el caso de C. diphtheriae también el biotipo. Por ejemplo, las pruebas de nitrato y de glucógeno son importantes para distinguir entre los biotipos de C. diphtheriae como Gravis, Belfanti y Mitis. Una vez que ya terminamos las pruebas bioquímicas, podemos ahora empezar a detectar la presencia de la toxina. Esta es una parte muy importante en el diagnóstico de difteria en el laboratorio, porque como les mencionamos anteriormente, solo los aislados que producen la toxina diftérica pueden causar la enfermedad. La prueba de ELEC modificada es la prueba que nos muestra si el aislado produce la toxina diftérica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un aislado sospechoso de C. diphtheria o C. ulcerans para hacer esta prueba. También necesitamos agar ELEC, al cual le adicionamos suero de ternera recién nacida en el momento de la preparación y la antitoxina diftérica. Después de 18 a 24 horas de incubación, líneas de precipitación toxina-antitoxina se forman entre las cepas que producen la toxina y el disco que está impregnado con la antitoxina. Les voy a explicar a manera general los pasos. Lo primero es marcar una caja de Petri pequeña, indicando dónde sembrar los aislados, los controles y dónde ubicar la antitoxina, usando un modelo como el de la foto. Lo segundo es preparar el agar ELEC, añadiéndole el suero de ternera en el momento de realizar la prueba. Y solo se requieren de 5 a 10 minutos para solidificar antes de ser usado. Una vez el agar ELEC está listo, se siembran 3 controles y se pueden sembrar 2 aislados en cada prueba. Un control positivo fuerte, toxigénico, de C. diphtheria, marcado con 2 signos positivos, el cual se siembra 2 veces en la caja. Un control débilmente toxigénico de C. diphtheria, marcado con un signo positivo y negativo. Y obviamente un control de C. diphtheria que no es toxigénico, que es el control negativo. Finalmente, se pueden sembrar 2 aislados por cada una de estas cajas. En el último paso, la antitoxina, que ha sido impregnada en un disco de papel de filtro, es ubicada en el centro de la caja de agar de ELEC. Luego, se lleva a incubar de 18 a 24 horas. Una vez ya esté lista la prueba de ELEC, y después de la incubación, podemos observar las cajas. Observe las cajas para visualizar líneas de precipitación de toxina-antitoxina. Puede ser útil ver la caja contra la luz para ver mejor las líneas. A veces no son fáciles de ver. Las líneas de precipitación deben estar presentes entre los controles positivos fuertes
positivos débiles. Este que es 2 plus, positivo y negativo, y 2 positivos. Vemos estas líneas de precipitación. No debería haber una línea enfrente del control negativo. Esta que está acá, no debería haber una línea de precipitación. Si el aislado a evaluar produce la toxina, la línea de precipitación, como en el número 74, debe tocar la esquina de la línea del control positivo. Esta unión aquí es muy importante para determinar si es toxigénica o no. Aquí vemos que el 75 ni siquiera produce la línea de precipitación. Tengan muy en cuenta que líneas de precipitación falsas pueden formarse si la caja se incuba por más de 24 horas. Se darán cuenta que la línea es falsa porque no toca la esquina con la línea del control positivo, como se ve acá. En este caso, reportaríamos el aislado 74 como toxigénico, mientras que el aislado 75 es negativo. Y así concluimos cómo es la prueba de ELEC. Este es el final de nuestra presentación de cultivo de difteria. En resumen, para el aislamiento, utilice un medio con telurito y un medio con sangre. Primero, confirme los aislados con la coloración de Gram y luego con reacciones enzimáticas de fermentación de carbohidratos y evalúe los aislados para la producción de la toxina utilizando la prueba de ELEC modificada. Para la siguiente sección, los dejo con mi compañera Marisa y nos podemos ver más adelante en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Buenos días a todos. Como ya mencionaron, mi nombre es Marisa Fraire y soy una bióloga en el Laboratorio de Pertussis y Difteria en la CDC. Hoy estaré presentando sobre el tema de PCR en tiempo real para la detección de especies de Corynebacterium y cómo interpretar los resultados. Bueno, ¿qué es PCR en tiempo real? PCR en tiempo real o PCR cuantitativa es una variación de la PCR convencional y se usa para cuantificar el ADN de una muestra. Si se usan primers específicos para una secuencia y sondas fluorescentes, el número relativo de copias de una secuencia particular de ADN puede ser determinado. Y entonces, ¿por qué usar el ensayo de PCR en tiempo real? El ensayo de PCR en tiempo real ha incrementado la sensibilidad y especificidad con sondas específicas de genes etiquetados con fluorocromos. Hay un límite inferior de detección que puede ser determinado. También es un sistema cerrado, por lo tanto, hay una disminución en el riesgo de contaminación cruzada. Y por último, es más rápida y puede asistir en brotes. Aquí tenemos el flujo de trabajo para el diagnóstico de difteria para analizar muestras clínicas utilizando cultivo y PCR. Sé que se ve como mucho, pero Ingrid ya acaba de hablar de toda esta parte de cultivo y ahora nos enfocaremos en la sección de PCR en tiempo real que está aquí en este círculo rojo. Entonces, un poquito más sobre el flujo para el proceso de PCR en tiempo real. La extracción de ADN de muestras clínicas seguida de PCR puede realizarse en paralelo a las pruebas de cultivo. Los resultados de la PCR pueden estar disponibles antes de que se completen las pruebas de cultivo y pueden ser informativos para el grupo de cultivo. Por ejemplo, es poco probable que una muestra que sea negativa por PCR tenga un resultado de cultivo positivo. El ensayo de PCR en tiempo real de Corynebacterium también se puede utilizar para analizar aislados. Y como ya hemos hablado mucho, es muy importante recibir muestras en buenas condiciones, no solamente para cultivo, pero también para PCR. Los tipos aceptables de muestras incluyen aislados, hisopos, que pueden ser de garganta, nariz o heridas, y fragmentos de pseudomembrana y ADN.
Y como vemos en esta tabla, las condiciones de transporte varían según el tipo de muestras. Como ejemplo, aquí los hisopos de cualquier de estos tres debe de llegar en un medio de transporte o también lo podemos recibir en seco en bolsas de gel sílica. Y la temperatura, aunque preferemos fría, también puede enviarse en temperatura ambiente. Y como por ejemplo, si recibimos un aislado o ADN, más bien ADN, este sí siempre queremos que nos llegue frío o congelada y no temperatura ambiente. Y bueno, aquí en los CDC usamos nuestro ensayo de PCR en tiempo real, triplex, para detectar especies de Corynebacterium. Como dice en el nombre, es un triplex, entonces tenemos 3 targets. El primero es difteria RPOB para la detección de C. difteria. El segundo es CUP RPOB para detectar C. ulcerans o C. pseudotuberculosis. Y el último contiene las subunidades A y B de TOX para detectar el gen de la toxina. Este ensayo no confirma la producción de la toxina, solamente la presencia. Recuerden que solo confirmamos la producción de toxinas en aislados con la prueba de ELIC. Y también quería reforzar que sabemos que hay muchos protocolos y métodos de PCR para Corynebacterium, pero este es nuestro protocolo que usamos y está validado en nuestro laboratorio. No hablaré mucho de los detalles específicos de este PCR, pero no duden en comunicarse si tienen alguna pregunta de más detalles. Mi información sí está incluida, de contacto está incluida al final de la presentación. De todos modos, quería cubrir brevemente nuestro algoritmo para interpretar los resultados de PCR. Por ejemplo, cuando se detecta el gen de TOX, la interpretación es portador de toxina en lugar de toxigénica. La mayoría de las veces, si se detecta el gen de la toxina, el aislado produce la toxina en la prueba de ELIC. En raras ocasiones, el gen de la toxina tiene una mutación que previene la producción de la toxina, pero aún así será detectado por PCR en tiempo real. En ese caso, el aislado es portador de toxinas no toxigénicas o conocidas por sus siglas en inglés NTTB. Por esta razón, el PCR en tiempo real es un ensayo presuntivo y no confirma la difteria. En resumen, queremos reforzar que hay varias opciones de PCR disponibles y este ensayo de triplex es el que tenemos validado en nuestro laboratorio. También es muy importante utilizar la combinación de PCR en tiempo real con el cultivo, principalmente la prueba de ELIC para determinar si un paciente tiene difteria. Y también quería mencionar otras pruebas del laboratorio para identificarse difteria, porque sí hemos visto que cada vez más laboratorios privados y de salud públicas están utilizando Malditor para aislarse difteria. Y esta prueba es una técnica de ionización suave utilizada en espectrometría de masas. Esta técnica no la hacemos nosotros aquí, pero de todos modos la queríamos mencionar. Otra prueba que también podemos usar para identificar C. difteria es la secuenciación del genoma completo. Esto puede incluir métodos como la tipificación de secuencias multilocus y también la filogenia de la secuenciación del genoma completo. Ahora, para concluir, queremos hablar sobre la interpretación de los resultados. Primero, esto solamente si están haciendo la prueba de PCR, nomás quería reforzar que si solamente hacen PCR, esto no confirma la producción de toxina, entonces la interpretación, como miraron en la otra diapositiva, es que es portador de toxina o no portador de toxina. Luego, si combinamos los resultados de cultivo y PCR, primero quiero reforzar otra vez, como hemos dicho varias veces durante esta presentación,
que es muy importante recordar que la prueba de ELEC modificada es el gold standard o prueba de referencia para confirmar la producción de toxina difterica. Si hacen la prueba de PCR o no, los resultados de cultivo determinarán la interpretación final. Entonces, si el cultivo sale positivo para Corynebacterium y también positivo para la prueba de ELEC, luego, y el PCR también es positivo para el gen de la toxina difterica, la interpretación sería que esta muestra es Corynebacterium toxigénica. Si el cultivo sale positivo para Corynebacterium, pero negativo en ELEC, y si hacen la prueba de PCR y en PCR sale positivo para el gen TOX, esto sería Corynebacterium no toxigénica, pero sí porta el gen TOX. Entonces se dice NTTB o NTTB. Y igualmente, si el cultivo sale positivo y el ELEC negativo, pero no hicieron PCR o el PCR salió negativo para el gen TOX, esto solamente sería Corynebacterium no toxigénica. Y por último, si todas las pruebas de cultivo son negativos y también PCR en tiempo real es negativo, esto sería negativo para todas las especies de Corynebacterium. Bueno, este es el final de la presentación. Queríamos saber si tienen algunas preguntas. Aquí me va a acompañar Ingrid también. Muchas gracias por su presentación, doctoras. Ya hemos recolectado algunas de las preguntas que están en el chat. Algunas hacen referencia a las vacunas, otras hacen referencia al tema que nos acaban de presentar. Entonces, bueno, había una que no le habíamos hecho al doctor y era si existe refuerzo para difteria y si la vacuna para adulto está fuera del PAI y si tiene algún costo, que creo que esas son las que están como relacionadas con vacuna. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, ¿Eso sería para el doctor? Okay. Para el doctor, sí. Okay. Tiene que ver con si existe refuerzo para difteria, si la vacuna para adulto está fuera del PAI y si la vacuna para adulto tiene algún costo. Bueno, entonces al parecer el doctor en este momento no está conectado. Entonces para ustedes hay una pregunta y es si hay algún diagnóstico diferencial con la difteria cutánea. Es una de las que hay. Y hay otra que dice cuál es el rango de temperatura de transporte y si cualquier sobre de silica gel se puede utilizar. Bueno, para responder la primera, si hay algún diagnóstico diferencial entre la difteria cutánea y la difteria respiratoria, la respuesta es no. La bacteria se ve igual, se diagnostica igual y se reporta igual para los dos tipos de difteria. La siguiente pregunta con respecto al rango de temperatura que se debe utilizar. Bueno, esto es nuestra preferencia en el CDC. Cuando las muestras, los hisopos llegan en medio de transporte, lo ideal es que vengan refrigerados de 2 a 8 grados en ese rango para que no haya, porque si viene en temperaturas más altas puede haber sobrecrecimiento de otra flora y eso no lo queremos, pero esa es nuestra sugerencia aquí en el país.
Entonces, lo ideal es que lleguen fríos si vienen en un medio de transporte. Sí, y aquí viene la otra pregunta. Si los hisopos se tomaron en bolsas de sílica gel, pues pueden obviamente llegar a temperatura ambiente. Y las que nosotros conocemos son unas bolsas que ya vienen listas con estériles individuales con cada hisopo. Entonces lo que hacen es que sacan el hisopo, toman la muestra y vuelven y la ponen en la misma bolsita que ya es estéril, la cierran adecuadamente y la envían al laboratorio. Esa es nuestra experiencia con respecto a las bolsas de sílica gel y a los rangos de temperatura. Gracias, doctoras. Hay otra pregunta acerca de las técnicas de diagnóstico de difteria y preguntan si están avaladas por el CDC o por el INS. ¿O por el Instituto Nacional de Salud? Sí, señora. Bueno, la presentación que nosotras dimos hoy, como las de ELEC, definitivamente están avaladas por el CDC. Nosotros compartimos los protocolos, los medios para que otros laboratorios de referencia los puedan llevar a cabo, pero cada laboratorio debe hacer su propia validación y ver las condiciones de cómo lo realiza para que sea exitosa, para que sean con los reactivos que ellos tienen. Nosotros podemos dar las pautas de exactamente cómo lo hacemos aquí, que ese método sí lo tenemos estandarizado, validado, aprobado y es el que usamos nosotros rutinariamente. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Voy a refrescar de todas maneras el chat por si se me quedó alguna por allí. Sí, dice, ¿cuántos días mínimo u horas para el transporte? Asumo que de la muestra. Bueno, nosotros bueno, es que aquí tenemos unas como reglas bastante estrictas. Nuestros rangos están dentro de las primeras 24 a 48 horas. Es lo ideal. Pero sí es tiempo bien estricto y si ustedes pueden validar por más tiempo, claro, entonces pueden durarse más tiempo, pero con nosotros son bien estrictas, pero también es importante validar ustedes si reciben una muestra más de 72 horas o una semana, si agarran resultados. Si están tomadas adecuadamente y, por ejemplo, guardadas a temperaturas de refrigeración, es importante que ustedes lo validen y lo vean, pero nosotros somos un poco más estrictos. Pero la bacteria teniendo el medio de cultivo adecuado y estando en las temperaturas adecuadas, va a estar bien. Y creo que mira una pregunta que si sale el cultivo negativo y la PCR positivo, esa es una buena pregunta. Casi es bien raro que pase, pero no puedo decir que nunca ha pasado porque sí, pero eso puede ser debido a cómo recolectaron la muestra o si estuvieron en contaminación, antibióticos, tiene muchas posibilidades, pero casi nunca pasa, casi siempre si nos sale positivo en PCR también en cultivo, pero sí, no quiero decir que nunca, porque sí lo he visto como 1 o 2 veces. Hay una última pregunta, doctoras. ¿El tratamiento para la difteria respiratoria es el mismo para la cutánea o varían las dosis? Esta sería una pregunta para el doctor Arias. Sí. Parte clínica, sí. Sí, sin embargo, tengamos en cuenta que cuando nombramos el tratamiento, hablamos de antibióticos y de antitoxina. Y la antitoxina es específica para la difteria respiratoria. Pero ya la parte específica de tratamiento es más con el doctor. Sí, señor. Listo. Muchísimas gracias, Alicia, doctora Ingrid, doctora Marisa. Muchísimas gracias a ustedes por esta excelente presentación. El doctor Andrés Arias, muchísimas gracias. En este momento no hay más preguntas en el chat. Doctor Andrés, creo que tienes... Te escuchamos. Las preguntas de vacuna ¿Sí? ya habíamos hablado. Perfecto, adelante. Y pueden haber refuerzos.
De vacunas habíamos hablado, si pueden haber refuerzos cada 10 años, depende pues del contexto local que tengan, como país, como regiones, pues se puede haber. Y serían refuerzos fuera del país, por supuesto, o sea, los planes ampliados de inmunización, sí serían por la parte, digamos, privada, excepto la materna, donde la vacunación sí corre por cuenta de los materna. En la mayoría de países es así. Y no sé si haya otra pregunta. No. Listo. No, a ustedes muchas gracias. Doctora Ingrid, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Es un placer para nosotras estar aquí, la verdad, con Sí, mucho muchas cariño. gracias. Muchas gracias por la invitación. Desde el programa de formación de talento, bueno, el Instituto Nacional de Colombia, agradecemos mucho su participación. Nos convocamos a la segunda parte, que va a estar en el preámbulo, el conocimiento técnico de la enfermedad, porque vamos a pasar a la segunda parte, que es el control de brotes, que es súper importante. Recordar que para nosotros en este momento es una enfermedad rara, pero pues tenemos que estar muy bien entrenados para captar posibles casos comprobables o que se presenten en nuestras comunidades. A todos, por favor, recordar que está en el chat la asistencia, para que por favor la dirigencia no lo olviden, para que podamos enviarles las grabaciones. Y los esperamos en la segunda parte, les haremos llegar de la misma forma en que recibieron hoy la invitación, la haremos llegar de la misma forma. Muchísimas gracias y todos una feliz tarde.